Bien, habiendo visto ya con profundidad todo el tema de matrices, inverso de una matriz, la representación de un sistema de ecuaciones, la representación matricial, cómo se lo resuelve, utilizando la inversa incluso, vamos a pasar a ver otro tema de gran importancia en álgebra, que son los determinantes, que hasta ahora lo habíamos introducido únicamente para una matriz del tipo 2 por 2 y sin mayores explicaciones. En esta unidad vamos a ver por qué el determinante tiene la forma que tiene y se calcula de modo que se calcule, y vamos a ver para matrices de mayor orden que 2 por 2. Bien, esto está en el capítulo 3 del libro, es en la página aproximadamente 176. Vamos a arrancar recordando cómo era el tema de el determinante de una matriz 2 por 2. ¿Sí? Yo tenía mi matriz de elementos A11, A12, A21 y A22, y calculaba el determinante de esta matriz haciendo el producto de estos dos elementos de la diagonal principal y restándole el producto de los otros dos elementos, ¿sí? A11 por A22 menos A21 por A12 o viceversa, es conmutativo acá. ¿Sí? Así era como se calculaba para una matriz 2 por 2. Se denota usualmente el determinante, se puede decir det de A o escribir así como si fuera el módulo, valor absoluto. También cuando lo ven así, denota eso el determinante. Bien, y una de las cosas que habíamos visto, que eso surgía al trabajar con las matrices, así entendiendo que venía de un sistema de ecuación, era el hecho de que una matriz era invertible o inversible si y solo si el determinante de esa matriz era distinto de cero. Habíamos visto para el caso de las matrices 2 por 2, pero ahora vamos a ver que es válido para matrices y por ende para sistemas de ecuaciones de mayor orden. Bien, ¿cómo es el determinante de una matriz 3 por 3? Desde ya aclaro que el determinante es una, bueno, ya lo vamos a ver en detalle, pero es una función, digamos, que me da como resultado un escalar, ¿sí? Agarro una matriz y me da como resultado un escalar. Ojo, dije la palabra función, no es exactamente una función en el sentido formal de la matemática, pero es una operación que agarra una matriz y me da un escalar. Entonces, para una matriz 3 por 3 también me va a dar como resultado un escalar. ¿Cómo es para una matriz 3 por 3? Bueno, vamos a ver cómo se lo define por ahora sin mayores explicaciones. De vuelta, ya vamos a ver el porqué de cada cosa que está sucediendo acá, pero veámoslo primero y ver cómo se calcula y después vemos el porqué de cada cosa. Entonces, para una matriz 3 por 3, acá están sus elementos, ¿sí? A11, A12, A13 y así. El determinante de esta matriz se puede escribir de varias formas. Una de ellas es la siguiente: A11 por el determinante o sea, el elemento A11 por el determinante de esta submatriz, que si ustedes ven, A22, A23, A32, A33, es esto que quedó acá, es este cuadradito de acá. O sea, es la matriz que queda si yo anulo la fila y la columna correspondiente al elemento este por el que arranqué. El determinante de eso. Como eso me da un número y lo multiplico por este elemento que es un número, esto va a ser un número y sumado o restado a otras cosas de la misma naturaleza me va a dar finalmente un escalar, que es lo que yo quiero obtener como determinante. Después, menos. Este menos también tiene un porqué, ya lo vamos a ver, pero bueno, por ahora acéptenlo así, menos A12 por el determinante de esta submatriz que, de vuelta, es la matriz esta, A21, A23, A31, A33, que se obtiene eliminando la columna y la fila en la que se encuentra el elemento que yo puse acá. Y después más el último A13 por el determinante de la submatriz que se queda formado al eliminar esta columna y esta fila, me queda esta.
Bien, así se calcula, es una reglita. Entonces vamos a hacer acá un cálculo para una matriz de 3×3. Me dan esta matriz y me piden calcular el determinante. Bueno, entonces acá tengo que seguir la receta que está escrito ahí. Ustedes pueden volver y irse fijando. 4, ¿sí? El primer elemento por el determinante de esta submatriz que queda acá. Menos 5, 9 y 6, 1. Menos el siguiente, 7 por, elimino estos cosas y me queda 3, 1, menos 8, 9. Y acá más el último, menos 2 por la submatriz que me queda acá, 3 menos 5 y menos 8, 6. Calculo, estos son determinantes de matrices 2 por 2, que ya sé cómo calcularlos. Entonces esto es simplemente menos 5 por 9 menos 6 por 1. Y así calculo todo esto, hago la cuenta y me da finalmente menos 405, un escalar. Eso es lo que me da el determinante de esa matriz 3×3. Lo bueno es que está definido de la 3×3 a partir de los determinantes de matrices 2×2, que yo ya sé cómo calcular, ¿sí? Entonces vamos a ver que una matriz 4×4 va a tener involucrado determinantes de matrices 3×3, las cuales tienen adentro determinantes de matrices 2×2. Entonces todo me lleva así de forma recurrente al determinante de una matriz 2×2, que sé cómo hacerlo. Entonces si sé cómo hacer una de 2×2, voy a saber cómo hacer una de 3×3, 4×4, etc. Bien, acá hay otro ejemplo. Acá hay algo que a algunos les puede resultar más práctico, que quizás esa otra fórmula que era medio caprichosa. Sin embargo, cuando vean el porqué, la van a preferir, créanme. Pero bueno, otra forma de obtener el mismo, el mismo escalar como resultado del determinante es la siguiente. Vean esto. Acá esta es la misma fórmula que estaba recién en la definición del determinante de una matriz 3×3, solo que en vez de poner el determinante de esta submatriz ya puse a que es igual, ¿sí? El producto. Bien, si yo acá aplico distributiva y ordeno todo de un modo un poco más prolijo, todos los términos que suman y todos los términos que restan, voy a ver que me queda algo así. A11 por A22 por A33. Esto yo lo reconozco como el producto de los términos de la diagonal principal. Después más el otro término que me queda por ahí con más es A12 por A23 por A31. A12 por A23 por A3, por A31. ¿Sí? A12 por A23 por A31. Y este A13 por A21 por A23. A13 por A21 por A32. Bien. Acá se ve que esto se puede obtener si yo hago lo siguiente. A la matriz que tengo le voy a agregar, ¿sí? Las primeras dos columnas, las voy a copiar de vuelta, ¿sí? A11, A21, A31 y A12, A22, A32. Y voy a hacer lo siguiente. Todas estas diagonales que me queden así hacia abajo, ¿sí? Apuntando hacia abajo, el producto de todos estos elementos que me queden ahí van a ser positivos. Y fíjense que son estos. Son justamente los que están acá. Y los productos de las diagonales, siguiendo la flecha que va hacia arriba, son todos estos los términos negativos. Entonces yo obtengo el determinante de una matriz 3×3 haciendo así. La suma de los productos de los elementos estos que en la diagonal que van hacia abajo, menos la suma de los productos de los elementos de las diagonales estas hacia arriba. ¿Sí? Es otra forma alternativa de calcular. Da el mismo resultado. Acá hay una advertencia, que este método no funciona para determinantes de n por n si n es mayor que 3. Es decir, que es válido para 2×2 y 3×3. Nada más. Por lo cual es limitado. Pero bueno, para matrices de 3×3, que puede ser una matriz típica de un ejercicio, de un examen, es práctico para recordarlo y aplicarlo.
Bien, ahora vamos a ir viendo estas matrices, estas submatrices que yo le llamé, que se obtenían al eliminar la fila y la columna del elemento que yo había multiplicado antes. Vamos a ver que se las simboliza con la letra M mayúscula y ahora le vamos a dar un nombre a esa matriz. Entonces vamos a definir, ¿sí? Perdón. Vamos a definir lo que es el menor, ¿sí? De una matriz. Entonces, sea A una matriz de n por n y sea M y J la matriz, sí, si bien tiene subíndices, esto es una matriz, ojo, no es un elemento de una matriz. La matriz de n-1 por n-1 que se obtiene de la matriz A eliminando el renglón I y la columna J. M y J se llama el menor IJ de A, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, acá, bueno, esto es un determinante porque tengo las barras, pero si yo tuviera los corchetes de matriz, este sería el menor 1, 1 de la matriz A, ¿sí? ¿Por qué? Porque se obtiene eliminando la fila 1 y la columna 1 de la matriz A. Es una matriz de orden n-1 por n-1, porque acá el n es 3, entonces n-1 es 2. Es una matriz de 2 por 2, cumple todo con lo que yo definí ahí como el menor de una matriz. Uno de los menores. Una matriz tiene tantos menores como elementos, ¿sí? Bien. Veamos un ejemplito de cálculo rápido para ver cómo funciona. Cálculo de dos menores de una matriz de 3 por 3. Entonces me dan esta matriz. Y me piden encontrar el menor 1, 3 y el menor 3, 2. Entonces veamos de hacer el menor 1, 3. El 1, 3 yo tengo que eliminar de mi matriz original la fila 1 y la columna 3. Fila 1 y columna 3 me queda 0, 1, 6, 3. ¿Ven? Este es el menor 1, 3 como matriz. Y el menor 3, 2 elimino a la fila 3 y la columna 2. Perdón, esta. Fila 3 y columna 2 me queda 2, 4, 0, 5. Ahí está el menor 3, 2. Es bastante directa la cosa. Puedo calcular, nada me lo impide, porque la definición está dada para matrices de orden n por n. Puedo calcular el menor de una matriz 4 por 4, como esta. Entonces puedo calcular el menor 3, 2 o el menor 2, 4. Veamos el menor 2, 4. El menor 2, 4 se obtiene eliminando de la matriz original la fila 2 y la columna 4. Fila 2 y columna 4 me queda 1, menos 3, 5, 1, 5, 9 y 4, 0, 2. 1, menos 3, 5, 1, 5, 9 y 4, 0, 2. Acá está. Es muy sencillo. Ahora, sigamos definiendo cosas para llegar a poder describir o definir lo que es un determinante en términos de todos estos elementos que hemos estado definiendo. ¿Sí? Veamos lo que es un cofactor. Sea A una matriz de n por n, de vuelta. El cofactor IJ de A, denotado por A y J, está dado por menos 1 elevado a la I más J, ¿sí? Los subíndices del cofactor que yo estoy considerando, por el determinante del menor IJ de dicha matriz. Es decir, el cofactor es un número, ¿sí? Es un escalar. Acá no sé si estará enfatizado eso, pero ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá yo tengo menos 1 elevado a un número y multiplicado por el determinante de una matriz, que es un escalar. Así que esto me va a dar un escalar. Bien, esto es, el cofactor IJ de A se obtiene tomando el determinante del menor IJ y multiplicándolo por menos 1 a la I más J. Observe que menos 1 a la I más J va a ser igual a 1 si I más J me da un número par, claramente. Y menos 1 si I más J me da un número impar. Entonces esto es muy importante, el tema del cofactor. Veamos un ejemplito de vuelta de cálculo para que vean que el cofactor no muerde. Cálculo de dos cofactores de una matriz de 4 por 4. Yo tengo, en el ejemplo 315, para esta matriz vamos a calcular el cofactor A32, a ver a qué es igual.
Entonces A32, según lo que yo tengo acá en la definición, va a ser igual a menos 1 a la 3 más 2, ¿sí? La suma de los dos subíndices, es decir, menos 1 a la quinta me va a quedar ahí, por el determinante del menor del mismo orden, 3,2. El menor 3,2 yo ya lo había obtenido acá, era el que se obtenía de esta matriz anulando la fila 3 y la columna 2. Era esto, el determinante de esto, que es una matriz 3 por 3, ¿sí? Entonces me queda menos 1 a la quinta, como es potencia impar, queda menos 1, menos. Y el determinante de esta matriz 3 por 3. El determinante de esta matriz 3 por 3 de vuelta ya lo sé resolver. Aplico la fórmula que había visto. Puedo hacerlo de las diagonales si quiero o aplicar la otra. Y eso me da un escalar, que me da 8. Con el menos este que está adelante me queda menos 8. Este es un poco más laborioso que calcular el menor, que era simplemente sacar la fila y columna de una matriz y listo. Acá tengo que hacer el cálculo del determinante, bueno. Y me da un número. Y acá tienen, para después hacer ustedes y corroborar, el cofactor A24, también para hacer de esa matriz 4 por 4. Bien, ahora vamos a generalizar un poco esto, ¿sí? El caso general de matrices n por n, vamos a ver. Una matriz de n por n, ¿sí? A n sub n por n, una matriz con cuadradas. Siempre estamos hablando de matrices cuadradas acá. Vamos a ver la definición de un determinante de una matriz n por n. Bien, sea A una matriz de n por n, como en la que estaba escrita recién, ¿sí? Entonces, el determinante de A, denotado por det A o el A entre barras, está dado por lo siguiente. A11 por el cofactor A11, más A12 por el cofactor A12, más A13 por el cofactor A13, más A1n por el cofactor A1n. Es decir, escrito en la notación de sumatoria, esto es la suma desde k igual 1 hasta n de A sub 1k por el cofactor A1k. ¿Sí? Acá hay índice repetido, se suma. La expresión esta expresión o la forma sintética escrito con la sumatoria, es lo que se denomina expansión por cofactores. En particular es la expansión por cofactor de la matriz de orden n por n por la primera fila, porque vean acá que está A11, A12, A13, A1n. Vamos a ver que esto se puede hacer, esta es la observación que está hecha acá, que esta fórmula es válida si uno lo hace con los elementos de la segunda fila, es decir, con el A21, A22, A23 y sus respectivos cofactores. Bien, entonces este es el desarrollo por cofactores de la matriz por la primera fila, en particular, de esa matriz n por n. Entonces, ahora estamos ya en condiciones de calcular el determinante de una matriz de cualquier orden que nos den. Obviamente que es algo altamente laborioso de hacer a mano en la medida que el orden crece. Ya mismo una matriz 4×4 lleva su buen rato, así que no se preocupen que no les voy a dar una matriz 6×6 o 8×8 para que hagan en el parcial, porque se van a pasar la hora entera haciendo cuentitas. La idea es que entiendan el concepto y sepan calcular las cosas. Voy a hacer un pequeño parate en el video porque está quedando muy largo y voy a continuar en otro.